Imagina por un momento el escenario, una multitud reunida, expectante, con los ojos clavados en un anciano indefenso. En el centro, una gran caldera burbujeante llena de aceite hirviendo, preparada no solo como instrumento de ejecución, sino como espectáculo de poder y advertencia. Las autoridades romanas querían enviar un mensaje claro: ningún líder cristiano, por venerado que fuera, escaparía al castigo. El objetivo no era solo destruir a Juan, el último de los apóstoles, sino desmoralizar a todos los que aún seguían el camino de Cristo. Juan no se resistió. No alzó la voz en protesta, no intentó huir. A esas alturas, había perdido a todos sus hermanos de fe, había visto morir a los demás apóstoles uno por uno. Él mismo había sido testigo del odio que el mundo podía volcar sobre los que hablaban de amor. Y, sin embargo, allí estaba, sereno, llevando sobre sus hombros la historia viva de Jesús. Su sola presencia representaba una amenaza para el orden impuesto, una memoria que no podía ser silenciada con espadas ni fuego. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica humana. Cuando Juan fue arrojado al aceite hirviendo, no hubo gritos, no hubo carne abrasada, ni el olor del martirio que los presentes esperaban. Contra toda expectativa, el anciano permaneció en pie, intacto, como si el calor del aceite no tuviera poder sobre él. Algunos, según relatan las tradiciones cristianas más antiguas, afirmaban que el aceite se volvió frío, que la sustancia misma de la muerte fue neutralizada por una fuerza invisible. Para los romanos, fue una humillación inexplicable. Para los cristianos, un milagro indiscutible. No era simplemente que Juan hubiera sobrevivido, era que lo había hecho de una manera que apuntaba directamente al cielo. Era como si Dios mismo hubiese intervenido, no solo para proteger a su siervo, sino para sellar su autoridad espiritual con un acto sobrenatural que no podía ser negado. Este evento se convirtió en uno de los episodios más impactantes del cristianismo primitivo, no porque demostrara la invulnerabilidad de Juan, sino porque reafirmaba la idea de que la vida de los que aman a Dios no está sujeta a los límites humanos. Era una prueba viva de que la fe, cuando es profunda y verdadera, puede resistir incluso el fuego más ardiente. Juan salió del aceite no solo ileso, sino fortalecido, con un testimonio aún más poderoso que cualquier predicación, el testimonio de alguien que había vencido la muerte sin pelear, solo confiando. El ocaso del primer siglo después de Cristo trajo consigo un panorama desolador para los seguidores del camino. Lo que comenzó como un pequeño grupo de discípulos transformados por la vida, muerte y resurrección de Jesús, se había convertido en una comunidad perseguida, dispersa y marcada por el sufrimiento. El Imperio Romano, cada vez más hostil, veía en esta fe naciente una amenaza a su autoridad y respondía con brutalidad. En muchos rincones del mundo conocido, ser cristiano era arriesgarlo todo: el trabajo, la familia, la libertad y, en muchos casos, la vida. Uno a uno, los apóstoles que caminaron junto a Jesús fueron cayendo. Pedro, que había sido el líder indiscutible del grupo, terminó crucificado en Roma, y por su humildad pidió morir cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como su maestro. Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue ejecutado por la espada en Jerusalén, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. Andrés, conocido por llevar el mensaje a tierras lejanas, fue crucificado en forma de aspa en Grecia. Tomás, según la tradición, murió atravesado por lanzas en la India, tras años de predicar el Evangelio. Y así, uno tras otro, los 12 fueron desapareciendo del escenario terrenal, dejando tras de sí una iglesia que apenas comenzaba a entender el peso de su misión. En medio de este clima de sangre, fuego y esperanza, una figura permanecía: Juan, el más joven del grupo original, el que había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Ahora, en su vejez, era el último testigo ocular de aquella vida que había cambiado el mundo. Su longevidad no solo era inusual, era providencial. Mientras el resto había entregado su vida en el martirio, Juan seguía caminando entre los creyentes, como un puente viviente entre los tiempos de Jesús y la nueva generación de cristianos que jamás lo había visto en persona. Pero su presencia no era solamente un recordatorio de tiempos pasados. Juan se había convertido en una figura casi mística entre las comunidades cristianas. Para muchos,
era una especie de arca viviente de la memoria sagrada. Escucharle hablar era como escuchar ecos directos del Maestro. Sus ojos, envejecidos por los años, seguían cargando el brillo de quien había visto la gloria del Hijo de Dios. Su voz, aunque cansada, transmitía una paz y una autoridad que no venían del poder, sino del amor. No fue casual que Dios lo preservara. En un tiempo en el que la fe era perseguida y los creyentes necesitaban certeza, Juan representaba continuidad. Era la encarnación de la fidelidad, la prueba de que, aunque los enemigos del Evangelio intentaran apagar la luz, ésta seguía ardiendo con fuerza en el corazón de los que creían. Juan no era solo un sobreviviente, era el último faro encendido en medio de una tormenta, guiando a la iglesia en sus primeros y más dolorosos pasos. No fue una simple coincidencia que Juan viviera más que los demás apóstoles. Su prolongada existencia parecía estar tejida con un propósito divino, como si su vida misma fuera una señal para los creyentes de que Dios aún caminaba entre ellos. Cuando Jesús, en una conversación enigmática registrada en el Evangelio de Juan, sugirió que este discípulo permanecería hasta su regreso, Juan 21-22, muchos no comprendieron del todo lo que eso significaba. Pero con el paso del tiempo, esas palabras cobraron un sentido más claro y profundo. Aquel joven apasionado, que junto a su hermano Santiago había recibido el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, por su carácter impetuoso y fogoso, había pasado por una transformación radical. Ya no era el discípulo que pedía fuego del cielo para destruir a quienes rechazaban a Jesús. Ahora era un anciano lleno de sabiduría, templado por los años, el sufrimiento, y sobre todo, por el amor que había aprendido del Maestro. Su corazón ya no ardía de ira, sino de compasión. El trueno se había convertido en brisa. Desde esa madurez espiritual, Juan comenzó a escribir con una profundidad única. Sus cartas, breves pero cargadas de significado, no eran tratados teológicos fríos ni discursos complejos. Eran mensajes de un padre a sus hijos espirituales, escritos con ternura y urgencia. En ellas, el amor no era un mero concepto, sino la clave del mensaje cristiano. Dios es amor, afirmaba sin rodeos, y con esa simple declaración, ofrecía un faro de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía al mundo. Mientras el Imperio Romano se ensañaba con los cristianos, cuando las hogueras y las cruces parecían multiplicarse, las palabras de Juan servían de consuelo y de ancla. Él era un sobreviviente, sí, pero más que eso, era un testigo, alguien que había caminado con Jesús, que había escuchado su voz, que lo había visto transfigurado, crucificado y resucitado. Su sola existencia era un testimonio viviente de que el amor de Cristo perduraba, incluso en los tiempos más oscuros. El Imperio Romano, conocido por su vastedad y su relativa tolerancia religiosa, había logrado durante siglos mantener una frágil armonía entre pueblos diversos, permitiéndoles conservar sus dioses, costumbres y rituales. En general, mientras las religiones locales no interfirieran con la autoridad del César ni amenazaran el orden público, se les permitía existir sin mayor conflicto. Egipcios, griegos, persas, incluso los judíos, encontraron en Roma un espacio donde su fe podía coexistir, aunque a veces con dificultades, dentro del tejido imperial. Pero con el cristianismo, algo era distinto. Esta nueva fe no solo proclamaba a un solo Dios, sino que afirmaba que Jesús de Nazaret, un hombre crucificado por orden de Roma, era el verdadero Señor del universo. Esa sola afirmación era explosiva en un mundo donde Señor, Kyrios, era un título reservado para el emperador. Para los romanos, la religión no era simplemente cuestión de creencia personal, sino una herramienta política para reforzar la unidad del Estado. La adoración al emperador, establecida como un acto cívico más que espiritual, servía como una prueba de lealtad al imperio. Los cristianos, sin embargo, se negaban categóricamente a participar en ese culto imperial. No era por rebeldía política ni por desprecio a la autoridad civil, sino por convicción profunda, adoraban solo a Dios y a Jesucristo como su Hijo. Para ellos, inclinarse ante la imagen del emperador era traicionar el corazón de su fe. Esta negativa, incomprensible para los romanos, era vista como un acto de desafío y traición, lo que convirtió al cristianismo en una amenaza, no por su fuerza militar, sino por su inquebrantable lealtad a un reino invisible. Durante el reinado del emperador Domiciano,
entre los años 81 y 96 después de Cristo, esta tensión alcanzó un punto crítico. Domiciano, a diferencia de algunos de sus predecesores, adoptó una postura más autoritaria y centralizadora. Exigía ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios, y no como una simple formalidad, sino como una afirmación literal de su divinidad. La adoración al emperador ya no era opcional ni limitada a ciertas regiones, se convirtió en un deber impuesto sobre todo el imperio. Para los cristianos, esto representó una crisis inevitable. No podían rendir culto a Domiciano sin negar a Cristo, y no podían negar a Cristo sin renunciar a su salvación. El dilema era claro y brutal: confesar a Jesús como Señor y arriesgarlo todo, o salvar la vida temporal al precio de la eternidad. Muchos optaron por la cruz, por la espada, por el fuego, por las bestias. Pero no renegaron de su fe. Bajo este contexto de hostilidad creciente, la figura de Juan cobra aún más relevancia. Ya anciano, ya testigo de tantas pérdidas, él mismo fue arrestado y castigado por su fidelidad. El imperio buscaba silenciar la voz del último apóstol, pero en su intento no hizo más que encenderla con mayor fuerza. Porque mientras las autoridades terrenales exigían adoración por medio del miedo, Juan, desde el exilio, seguiría proclamando la soberanía de Cristo con palabras llenas de fuego y esperanza. En los últimos años del siglo I, cuando la persecución contra los cristianos alcanzaba nuevos niveles de brutalidad bajo el mandato del emperador Domiciano, Juan se había convertido en una de las figuras más prominentes y respetadas del movimiento cristiano. No solo era el último de los apóstoles vivos, sino también una autoridad espiritual que ejercía un profundo liderazgo en varias comunidades clave de Asia Menor, en particular en ciudades como Éfeso, Esmirna y Pérgamo, regiones que hoy forman parte del occidente de Turquía. Allí, su voz guiaba a los creyentes, fortalecía a los perseguidos y enfrentaba las herejías que amenazaban con distorsionar el mensaje original de Cristo. Pero su influencia no pasó desapercibida para el poder imperial. Desde Roma, Juan era visto como mucho más que un predicador anciano, era un símbolo viviente de una fe que se negaba a morir. Su liderazgo no dependía de ejércitos ni de riquezas, sino de su testimonio directo como testigo ocular de Jesús. Para Domiciano, emperador de temperamento paranoico y obsesionado con la adoración a su persona, la figura de Juan representaba un peligro real. En su afán por consolidar su autoridad divina y erradicar cualquier disidencia, el emperador entendió que golpear al más visible de los líderes cristianos enviaría un mensaje contundente a toda la Iglesia. De acuerdo con fuentes cristianas tempranas como Tertuliano y San Jerónimo, se emitió la orden imperial: Juan debía ser traído a Roma para enfrentar un juicio público, no tanto para esclarecer su conducta, sino como escarmiento, como ejemplo. El objetivo era humillarlo, quebrarlo, y con ello debilitar la moral de aquellos que aún se negaban a inclinarse ante el emperador. Y así, el anciano fue arrestado y trasladado, probablemente encadenado y vigilado, en un viaje largo y arduo hasta la capital del imperio. Tenía más de 90 años. Su cuerpo estaba desgastado por el tiempo, pero su espíritu permanecía firme. No era un revolucionario armado, ni un agitador político. Era un hombre de paz, pero de convicciones inquebrantables. Cuando se le presentó la oportunidad de salvarse, de renunciar a su fe a cambio de su vida y su libertad, Juan no titubeó. Su negativa fue clara, absoluta. Rehusó negar al Cristo a quien había seguido durante toda su vida. No importaba el precio. Su firmeza dejó perplejos a sus acusadores. No era la rebeldía de un joven impulsivo, sino la serena determinación de un anciano que ya no temía a la muerte. Su testimonio en Roma, según la tradición, no solo no logró apagar su influencia, sino que terminó convirtiéndose en uno de los relatos más poderosos del cristianismo primitivo. Porque en ese juicio no fue Juan quien fue puesto a prueba, sino el propio sistema imperial, que se encontró impotente ante la fe de un solo hombre. Finalmente, las autoridades romanas decidieron que había llegado el momento de acabar con Juan de manera ejemplar. No bastaba con silenciarlo, su muerte debía ser un espectáculo, un acto público y aterrador que disuadiera a cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. Y no se elegiría cualquier método, sino uno que infundiera temor incluso antes de llevarse a cabo.
Se decretó que Juan sería ejecutado por inmersión en aceite hirviendo, una forma de castigo extremadamente dolorosa y rara vez utilizada, reservada para los casos que el imperio consideraba de especial gravedad o simbolismo. La elección de este método no fue casual. El aceite ardiente no solo quemaba la carne de forma brutal, sino que lo hacía lentamente, prolongando el sufrimiento y provocando un impacto psicológico profundo en los testigos. No era solo una ejecución, era una declaración de poder, un mensaje claro de que Roma no toleraría desafío alguno, ni siquiera de un anciano frágil y sin armas cuyo único crimen había sido predicar el amor de Cristo. El lugar designado para este acto fue la Puerta Latina, una de las entradas más conocidas de la ciudad de Roma, situada al sur del centro urbano. Allí, junto a la muralla, se dispuso todo para el espectáculo. Un caldero de grandes proporciones fue colocado en el sitio, lleno de aceite que comenzó a calentarse hasta alcanzar el punto de ebullición. El aire se impregnó con el olor pesado del aceite quemado, y el sonido de las llamas crepitando bajo el caldero aumentaba la tensión del momento. Pronto, la noticia corrió por las calles, y una multitud se congregó para presenciar lo que prometía ser una ejecución memorable. Romanos de todas las clases sociales acudieron al lugar. Algunos por curiosidad morbosa, otros por diversión, y algunos incluso por odio hacia los cristianos, a quienes culpaban de desastres y divisiones dentro del imperio. Muchos esperaban ver el rostro del anciano distorsionado por el dolor, su carne deshaciéndose bajo el calor, y quizás escuchar gritos desesperados que confirmaran la victoria del imperio sobre ese misterioso Dios al que tantos comenzaban a seguir. Pero lo que sucedería a continuación no solo desafiaba las expectativas, sino que alteraría el curso del relato cristiano para siempre. Porque Juan no sería vencido por el fuego. El caldero, preparado como instrumento de muerte, se convertiría en escenario de un milagro que ni los más fervientes creyentes habrían anticipado. El momento de la ejecución llegó y, como era de esperar, todo se desarrolló ante los ojos de una multitud expectante, ansiosa por presenciar el sufrimiento de aquel anciano que se había negado a adorar al emperador. Juan, sin embargo, no mostró temor. En lugar de rendirse al pánico o al dolor anticipado, su serenidad fue absoluta. Los relatos de los testigos cuentan que mientras el caldero burbujeaba y el aire se llenaba con el calor del aceite hirviente, Juan se arrodilló en silencio y comenzó a orar. Su actitud era la de alguien que estaba en comunión con Dios, como si nada de lo que sucediera alrededor pudiera perturbar su paz interior. Al ser arrojado al aceite, la multitud esperó escuchar los gritos de dolor, los gritos desgarradores de un hombre que sería consumido por la muerte más cruel. Pero en lugar de eso, un silencio profundo llenó el aire. Los observadores se quedaron confundidos, sin saber si era la quietud de la muerte lo que se estaba apoderando de Juan o si algo más ocurría. El aceite hirviendo, que con seguridad debía desintegrar su carne, no parecía tener ningún efecto sobre él. En lugar de quemaduras, de la carne deshecha por el calor, lo que sucedió fue completamente inexplicable. Cuando finalmente lo sacaron del caldero, la multitud quedó paralizada. Los soldados, los funcionarios romanos encargados de la ejecución, se acercaron al cuerpo de Juan, esperando ver los restos de lo que debería haber sido una ejecución brutal. Pero al mirarlo, se encontraron con algo asombroso: el anciano estaba ileso. No solo no había sufrido quemaduras, sino que su ropa permanecía intacta, como si nunca hubiera estado en contacto con el aceite caliente. Su piel no mostraba ni una cicatriz, ni siquiera una marca roja de la exposición al calor extremo. Era como si una protección invisible lo hubiera rodeado, como si el mismo poder divino hubiera intervenido para preservar su vida. El asombro fue inmediato. Los que habían acudido con la expectativa de ver una escena macabra, una confirmación del poder imperial sobre los cristianos, se encontraron con un milagro tangible e innegable. La incredulidad se reflejaba en los rostros de todos los presentes. ¿Cómo podía ser posible que un ser humano, sometido a tal tortura, sobreviviera sin daño alguno? Era un signo que no solo los cristianos, sino los mismos romanos, no podían ignorar. La ejecución había fallado, y con ella, la intención de desmoralizar a la iglesia. Los testigos, atónitos, comenzaron a murmurar entre ellos. Unos pocos intentaron buscar explicaciones racionales,
pero la mayoría no pudo sino reconocer que lo que acababan de presenciar era algo que trascendía toda lógica humana. El milagro de la protección divina de Juan, que había desafiado las leyes naturales, quedaría grabado en la memoria colectiva. No solo era una demostración de la fe inquebrantable de Juan, sino también una manifestación del poder de Dios sobre las fuerzas del imperio, que intentaban sofocar el cristianismo a toda costa. El mensaje era claro, no era Roma quien tenía la última palabra, sino el Dios que Juan había seguido toda su vida. La escena que se desplegó ante la multitud dejó una huella imborrable en los presentes. Los soldados romanos, acostumbrados a ejecutar sentencias con rapidez y certeza, no podían dar crédito a lo que veían. Aquello que debería haber sido el final de Juan, un final inevitable, no solo no se había materializado, sino que había dado paso a un fenómeno que desbordaba su comprensión, un hombre, sumergido en aceite hirviendo. Salía sin el menor signo de daño. La incredulidad se reflejaba en los rostros de los propios verdugos, hombres entrenados en las artes de la ejecución y la violencia, pero que ahora se encontraban frente a algo que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la razón. En el público, también, se extendió el asombro. Muchos romanos, que al principio habían acudido con el objetivo de presenciar la humillación de un enemigo del imperio, comenzaron a cuestionarse lo que acababan de ver. Algunos, testigos de la escena, comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo, a regañadientes, que algo más que la habilidad humana o la suerte había intervenido en esa ejecución fallida. Algunos soldados, ya con las manos temblorosas, murmuraron entre ellos, incapaces de hallar explicación lógica a lo que acababa de ocurrir. La sensación que se apoderó de muchos fue clara. Lo que había ocurrido no era un simple accidente o un juego del destino, sino una señal de algo mucho más grande, un poder más allá de lo humano. Muchos comenzaron a considerar la posibilidad de que Juan estuviera protegido por una fuerza divina, y esa revelación les causó un profundo desconcierto. Sin embargo, para las autoridades romanas, la situación era todo un dilema político. La ejecución de un cristiano destacado como Juan, uno de los últimos apóstoles y una figura de peso en el mundo cristiano, había sido diseñada con el propósito de sembrar el terror. Pero ahora, al fallar estrepitosamente, se había transformado en un acto que podría dar pie a un resurgir del fervor cristiano. Liberarlo, por otro lado, implicaría no solo una derrota, sino una abierta admisión de que el imperio no había podido aplastar a este movimiento subversivo, a lo que se añadía la posibilidad de que el cristianismo se fortaleciera aún más tras el testimonio de un milagro tan evidente. El dilema era claro, mantener a Juan libre era arriesgarse a una revuelta, una rebelión de fe que se alimentaría de la imagen de un hombre que había desafiado la muerte misma. Pero condenarlo de nuevo era un acto de desafío a lo divino, algo que podría traer consigo consecuencias que ni el imperio quería enfrentar. Después de deliberaciones tensas y llenas de incertidumbre, las autoridades romanas tomaron una decisión que parecía la menos problemática en el momento: desterrar a Juan. En lugar de ejecutarlo, lo exiliaron a una isla remota, la isla de Patmos, un pedazo de tierra árida y desolada en el mar Egeo, conocida por ser una especie de prisión natural para aquellos que eran considerados amenazas al orden imperial. En ese lugar apartado y sin recursos, Juan sería alejado de cualquier comunidad cristiana, y su voz, aunque no silenciada, sería limitada en su alcance. La estrategia, aunque pragmática, revelaba la desesperación del imperio ante un hombre cuyo testimonio no podían destruir. Juan no sería simplemente condenado a morir, sino a vivir apartado del mundo, aislado, esperando ser olvidado por el mismo imperio que una vez intentó silenciarlo. Este exilio, sin embargo, lejos de ser un castigo definitivo, se convertiría en el espacio en el que Dios revelaría a Juan uno de los mensajes más poderosos para la historia de la Iglesia, el Apocalipsis. La isla de Patmos, pensada como un lugar de aislamiento y desesperanza, se transformaría en un lugar sagrado de revelación divina, y el testimonio de Juan continuaría, como una luz que, lejos de apagarse, crecería en el corazón de los cristianos y marcaría el destino del cristianismo durante siglos. Al llegar a la isla de Patmos, Juan fue despojado de su libertad y apartado de la sociedad, condenado a vivir en un lugar árido y desolado, donde la soledad y el silencio debían haber sido su único acompañante.
Sin embargo, lo que Roma había planeado como un castigo definitivo, una forma de hacer desaparecer a este líder cristiano tan influyente, se transformó en el escenario de algo mucho más grande y significativo de lo que las autoridades podían imaginar. En la quietud de ese exilio, lejos de las comunidades cristianas y de la presión de los poderes imperiales, Juan se encontró en una intimidad divina sin igual. En este lugar aislado, donde el eco de la civilización parecía apagado, Juan experimentó una de las revelaciones más trascendentales de la historia cristiana, las visiones del Apocalipsis. Según el libro de Apocalipsis, específicamente en el primer capítulo, versículo 9, Juan relató cómo fue transportado en espíritu a una dimensión más allá de lo terrenal. Lo que comenzó como un castigo para silenciarlo se convirtió en la oportunidad perfecta para que Dios se revelara de manera sobrenatural. Aislado en la isla, y sin el consuelo de sus compañeros cristianos, Juan fue testigo de una visión gloriosa de Jesucristo en su poder y majestad, una visión que le mostró no solo la situación presente de la Iglesia, sino también el destino final del mundo, el triunfo definitivo de Cristo sobre las fuerzas del mal y la restauración de todo lo que había sido corrompido. Esta revelación no solo serviría como consuelo y aliento para los cristianos que enfrentaban persecuciones en todo el imperio, sino que también sería un mensaje eterno de esperanza y victoria que perduraría por siglos. El Apocalipsis no fue solo un libro de visiones apocalípticas, sino un testimonio de la soberanía de Dios, de la certeza de que, a pesar de las dificultades presentes, el plan divino se llevaría a cabo. A través de este mensaje, Juan se convirtió en un portavoz de la esperanza para los cristianos, a quienes les aseguraba que, a pesar de la opresión romana y de la aparente victoria de las fuerzas oscuras, el reinado de Cristo era irreversible e inquebrantable. Tras la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, que marcó el fin de la persecución imperial más feroz hacia los cristianos, Juan pudo regresar a la ciudad de Efeso, que había sido su hogar y centro de su ministerio. Regresó como un hombre transformado por las visiones que había recibido, portador de un mensaje de consuelo y advertencia, pero también de esperanza para una iglesia que había sufrido tanto por su fe. En Efeso, completó el evangelio que llevaba su nombre, un evangelio que se distingue por su profunda reflexión teológica sobre la divinidad de Cristo y el amor que es la esencia del mensaje cristiano. También finalizó sus 3 cartas, donde volvía a enfatizar temas clave como el amor de Dios, la comunión de los creyentes y la necesidad de vivir conforme a la verdad del Evangelio, incluso en medio de las adversidades. Así, lo que comenzó como un castigo impuesto por las autoridades romanas, una tentativa de silenciar a uno de los últimos testigos oculares de Jesús, se convirtió en el medio por el cual Dios reveló una verdad mucho más grande: la victoria de Cristo es segura, su reino es eterno, y su gloria se manifestará en su tiempo perfecto. Y aunque el Imperio Romano pensó que el exilio de Juan sería el fin de su testimonio, en realidad, fue solo el comienzo de un mensaje que resonaría a través de los siglos, llevando esperanza y fe a generaciones de cristianos en todo el mundo. Ya en sus últimos años, Juan se encontraba en una etapa avanzada de su vida. A pesar de los años que había acumulado, su influencia como líder espiritual en la comunidad cristiana seguía siendo profunda y se había convertido en una figura venerada por todos aquellos que lo conocían. La tradición cristiana, que ha transmitido las historias de la vida de los apóstoles, nos cuenta que a medida que su cuerpo envejecía, su vigor físico decayó, pero su alma permaneció fuerte y su sabiduría se fue profundizando aún más. Debido a su fragilidad, Juan ya no podía predicar con la misma energía que en su juventud, pero su presencia era aún una fuente de gran consuelo y dirección para los cristianos de su tiempo. A menudo, según la tradición, se le encontraba en la iglesia de Efeso, rodeado de sus seguidores, compartiendo palabras de profundo amor y reflexión. Ya no hablaba de grandes disputas teológicas ni de visiones apocalípticas como lo había hecho en su juventud. En su avanzada edad, su mensaje se había simplificado, pero su poder y profundidad seguían siendo inquebrantables. Su enseñanza más recurrente era sencilla pero poderosa: hijitos, ámense unos a otros. Repetía estas palabras una y otra vez, como un padre que recuerda a sus hijos lo más importante que pueden hacer en la vida. La simplicidad de este mensaje, tan directo y esencial, se convertía en la piedra angular de su enseñanza y su legado.
Las comunidades cristianas a su alrededor escuchaban con reverencia, comprendiendo que en esas palabras se resumían todos los mandamientos de Cristo: el amor mutuo, el perdón, la unidad y la paz. A pesar de haber sido testigo de tantas persecuciones y dificultades a lo largo de su vida, Juan nunca perdió su enfoque en el amor como la fuerza transformadora que debía caracterizar la vida del cristiano. Para él, esa era la esencia del Evangelio, un amor que se daba sin condiciones, que unía a los creyentes en una fraternidad verdadera, incluso en medio de las pruebas y la adversidad. Finalmente, alrededor del año 100 después de Cristo, Juan falleció en Éfeso, en paz y rodeado de aquellos que lo habían considerado su padre espiritual. A diferencia de sus compañeros apóstoles, que habían encontrado su fin en las manos de los persecutores romanos, Juan murió en su cama, un anciano que había resistido la persecución, la calumnia y las dificultades, pero que se había mantenido firme en su fe. Era el único apóstol que, a pesar de las numerosas amenazas a su vida, no había sido martirizado. Su muerte fue tranquila, un descanso después de décadas de servicio y testimonio. Su legado, sin embargo, no descansó con él. Al igual que el mensaje de amor que predicó hasta el último de sus días, el impacto de su vida perduró mucho más allá de su muerte. Juan no solo dejó escritos fundamentales para la teología cristiana, como su Evangelio y las cartas que lleva su nombre, sino que también dejó un ejemplo de fidelidad y amor que continuó guiando a generaciones de creyentes. El amor que él había predicado y vivido no solo sobrevivió a sus palabras, sino que continuó extendiéndose en la vida de la Iglesia, transformando la manera en que los cristianos entendían su relación con Dios y entre ellos mismos. Así, aunque Juan ya no estaba físicamente presente, su voz seguía resonando a través de los siglos, como un faro de esperanza y unidad para todos aquellos que escucharan su llamado a vivir en el amor de Cristo. El milagro del aceite hirviendo, que marcó de manera tan impresionante la vida de Juan, trasciende la mera maravilla de un hombre salvado de una ejecución cruel e inhumana. Este evento no solo fue un acto prodigioso que desafió la lógica humana, sino que se convirtió en un símbolo profundo que abarca diversos aspectos de la fe cristiana. En primer lugar, este milagro puede verse como una poderosa manifestación de la protección divina, un cumplimiento de las palabras de Isaías 43:2, donde Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En este contexto, el aceite hirviendo no pudo tocar a Juan, porque el Señor estaba con él, protegiéndolo de un sufrimiento que, humanamente, era inevitable. Este milagro recuerda a los creyentes que, aunque enfrenten pruebas y persecuciones aparentemente insuperables, la mano de Dios está con ellos, protegiéndolos de cualquier daño que el enemigo quiera infligirles. Además, el aceite puede entenderse como un símbolo de la unción del Espíritu Santo, ese poder divino que desciende sobre los creyentes para capacitarlos y fortalecerlos en su caminar de fe. En la tradición cristiana, el aceite es un medio de consagración, de purificación y de fortalecimiento espiritual. De la misma manera, el hecho de que Juan no solo sobreviviera, sino que emergiera ileso, puede interpretarse como una representación de cómo el Espíritu Santo unge y fortalece a los creyentes, dándoles la capacidad de resistir las pruebas y adversidades que se presentan en la vida. Juan, al ser arrojado al aceite, simboliza cómo, en la vida del cristiano, las dificultades y persecuciones pueden convertirse en momentos de fortalecimiento divino, donde el Espíritu de Dios los cubre y les da la fuerza para continuar. Otro aspecto simbólico que resalta de este milagro es el de la futura resurrección. La escena de Juan siendo sumergido en el aceite hirviendo solo para salir sin ningún daño físico puede verse como un anticipo de lo que los cristianos esperan en la resurrección final. Así como el aceite no pudo tocar a Juan, la muerte no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo, pues la resurrección les ofrece la victoria sobre la muerte y el sufrimiento. El milagro de la supervivencia de Juan, por lo tanto, se conecta con la esperanza cristiana de la vida eterna, un recordatorio de que, al final, los seguidores de Cristo serán preservados y restaurados, y que la muerte no tendrá la última palabra. Hoy en día, la capilla de San Giovanni in Oleo, ubicada en Roma, continúa siendo un lugar de veneración que marca el sitio donde tuvo lugar este milagro trascendental. Esta capilla, con su historia cargada de simbolismo,
Sigue siendo un testimonio tangible de la intervención divina en la vida de Juan y un recordatorio para los cristianos de todas las épocas sobre la fidelidad de Dios en tiempos de persecución. Para los creyentes que, al igual que los cristianos del primer siglo, enfrentan pruebas y tribulaciones debido a su fe, la historia de Juan y el milagro del aceite se convierte en un faro de esperanza. Este relato inspira a aquellos que son perseguidos o oprimidos a mantenerse firmes en su fe, confiando en que Dios, en su soberanía, les otorgará protección y les dará la victoria, como lo hizo con Juan. En este sentido, el milagro no es solo un evento histórico, sino un testimonio vivo de la presencia activa de Dios en la vida de sus fieles, una presencia que sigue brindando consuelo, fortaleza y esperanza a lo largo de los siglos.